This is Call to War 2020, Accelerated Part 1. Este es el llamado a la guerra 2020, acelerado, parte 1. Bendiciones en el nombre de Jesús. Soy el obispo Chester Wright. Esto es llamado a la guerra 2020. Sesión informativa acelerada. Esto es llamado a la guerra 2020 acelerado. Y voy a explicar eso brevemente. Pasado sábado por la mañana, abril 4, temprano en la mañana orando, el Espíritu Santo fluyendo, estaba hablándome fuertemente y dándome dirección muy crítica para este momento. Y me dijo a mí, me compartió que por lo que Él ha permitido que aconteciera sobre la tierra, dice, mi pueblo se está arrepintiendo mucho más efectivo, en una manera más enfocada, que no hubiera acontecido si no permití que esto pasara en el mundo. Así es que le someto mi dirección a ustedes, de acuerdo al Espíritu, que iniciaremos la guerra en el mes de mayo. Estamos orando y buscando a Dios en el arrepentimiento. Desde abril, inicialmente el plan era desde abril hasta septiembre de 2020. Y inicialmente pedimos a cada iglesia que escogieran un día de cada semana, de cada mes, para orar y ayunar y enfocarnos. Y después el mes de octubre, las primeras 3 semanas del mes, tuviéramos un día de oración cada semana. Y esa semana del mes de octubre, las primeras 3, cada iglesia escogiera un día de la semana de ayunar y orar. Y al concluir la final semana del mes de octubre, estuviéramos concentrados en reuniendo nuestros esfuerzos y unirnos juntos para orar. Y aquellos que quisieran conectarse por medio de internet conmigo, yo estaría sintonizando desde la internet, dirigiendo oración, pero ya no es necesario hacer eso. El Señor me habló y me dijo, ya no es necesario hacer eso por causa de que mi pueblo se ha arrepentido. Aquellos que el Señor está intentando alcanzar y aquellos que no se están preguntando, pues Señor, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Sino aquellos que dicen, Señor, necesitamos restaurarnos contigo. Déjame compartirte un breve testimonio que yo recibí de alguien que yo amo mucho y tengo gran confianza en ellos, un joven de 40 años en este punto de tiempo. Fue creado en la iglesia en un lugar no cercano. Y ha estado aquí 12 a 15 años, algo en ese número, que tiene tendencia y membresía aquí en la iglesia de Antioquía. Así es que le estoy leyendo las palabras de él, no le he quitado o agregado de lo que él me escribió, no lo estoy identificando como persona por nombre. Es un hombre muy capaz y tiene un llamado de Dios sobre su vida, tiene una licencia con la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, pero al igual tiene un trabajo secular, una carrera muy exitosa en Washington, D.C. Pero estas son las palabras que él me compartió a mí y se las estoy leyendo al grano. Estoy leyendo las palabras de él. Aquí está, leyendo y escuchando todo lo que usted ha estado diciendo. He estado dirigiendo a mi familia diariamente en oración. El espíritu de convicción estaba tan fuerte anoche que estuvo sobrevenido por él. Y estoy completamente convencido de que la palabra del tiempo que el Señor está hablando no se puede recibir sin antes entrar al arrepentimiento. Aquellos que no se están arrepintiendo de su iniquidad, aquellos que no se han arrepentido
en reducir su caminata con Dios a una vida de obligación religiosa, que hemos reducido el unirnos como el pueblo de Dios para unirnos y ser equipados y entrenados en el Evangelio de la Palabra, el ministerio de la Palabra. Pero no hemos hecho eso. Aquellos que no se han arrepentido por no hacer lo que hemos sido pedidos, que solamente están pidiendo lo que ellos siempre han hecho, que el Señor les permita regresar a hacer lo que siempre han hecho, lo que han abusado con el reino de Dios. Pero eso, hermano, no será solamente algo que pasajero, sino será una prueba. Leyendo de nuevo, el espíritu de arrepentimiento estaba tan fuerte anoche. Estuve tan sobrevenido y estuve convencido que sin arrepentimiento real, el pueblo de Dios no podrá conectarse con el mensaje de Dios. Lo que el Señor me permitió experienciar anoche fue la carga de los días de falta de oración, cualquier sea la vida que he vivido esos 40 y tantos años, que he parado yo de pie en el consejo de su voluntad y no he orado y no he sentido la carga de Dios por falta de oración en mi vida. ¿Qué no puede sentir usted, hermano, lo que yo estoy leyendo en este momento? Lo que este joven de 40 años compartió aquí. La carga, que todo el deseo y toda mi pasión y todo lo que yo he hecho. Yo como obispo estoy sentado aquí diciéndote que yo no he sido enfocado 24 horas al día, 7 días a la semana, mi vida entera, porque eso absolutamente no es la verdad. Hay muchas veces que yo he caminado tras la voluntad de mi carne y no he recreado, he hecho cosas recreativas. Recrear es algo bueno y hay veces que necesitamos descanso, refrescamiento, pero el relajamiento, lo que describimos como relajamiento, no es descanso. El relajar, la palabra re, es un preficio. Esas palabras de re, el preficio, significa que haces repitiendo de nuevo. Así es que si estoy relajándome, estoy continuando y retrocediendo al lugar de relajamiento, especialmente el descanso que Dios nos da, el Espíritu Santo, emocionalmente, físicamente y espiritualmente. El Espíritu Santo nos da un refrescamiento y un descanso diferente comparado al relajamiento. Cuando uno está cansado y yo antes de aprender esto, yo antes relajaba y apagaba el espíritu en mi vida. Estaba yo en mi estado relajado y comenzaba a sentir que el Señor se iba apartando de mí. No me decía palabrería, no me llamaba la atención, no me llamaba, pero entre más yo me relajaba y apagaba el espíritu en mi vida, el Señor me decía, si es lo que tú escoges, en vez de escogerme a mí, yo te dejaré solo, me apartaré de ti. El problema es esto, hermano, es que cuando el Señor te concede relajarte y se separa de ti, y de repente en un momento realizas que, oye, no he sentido la presencia de Dios, realmente me siento tan vacío, me siento hueco dentro. Y dice uno, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y de repente uno empieza con fervencia a orar de nuevo y a arrepentirse de nuevo. Pero hermanos, entre más buscamos al Señor, esa relación que tenemos con el Señor puede crecer más. Pero ocasionalmente entre los años, yo no puedo creerme que no he aprendido la lección, que la carne no quiere aprender nada, hermanos. La carne quiere lo que la carne quiere. Y cuando estás muy cansado y no has aprendido a recibir descanso de Él, no has aprendido a ser sensible a Él cuando Él quiere que tú hagas cosas que son recreativas o recreacional. La recreación y el entretenimiento no son la misma cosa. La recreación es por el propósito de descanso y refrescamiento. Entretenimiento es el propósito, hermanos, del entretenimiento, es de relajarse. No estoy diciendo que todo lo que puedes escuchar o ver o leer es pecado.
No estoy diciendo eso en ningún momento. ¿Cómo sabré que lo que estoy haciendo no es relajamiento? Porque cualquier cosa que Dios apruebe de ella, su presencia se quedará conmigo allí. Y si su presencia siempre está allí, en un tiempo, en un momento, puedo reenfocarme de inmediato en unas palabras. Puedo sentir la conexión de su presencia. Porque lo que yo estaba haciendo no me desconectó de él. Pero lo he hecho muchas veces. Déjeme decirle, el relajamiento no te anima el orar. ¿Por qué? Porque la carne no le gusta orar a la carne, porque a la carne niega la oración. La carne es negada en la oración. Dice el hermano aquí, repitiendo las palabras, lo que el Señor me permitió sentir anoche fue la oración de arrepentimiento de los 40 años de mi vida que he negado orar y he rehusado orar y que he realizado que si hubiera estado en la brecha orando en el consejo del Señor y alcanzando a aquellos que estaban en necesidad. Cuando Él me mandó este testimonio y lo leí, estuve tan conmovido en mi espíritu. Estaba tan agradecido por Él, pero fui tan conmovido en mi espíritu por aquellos que no han permitido este tiempo que de Dios ha encerrado a muchos de nosotros en nuestras casas. Y tuvimos que hacer una decisión. Vamos a malgastar el tiempo en relajar y sobrevivir lo que está pasando para regresar a nuestra normalidad de vida, o vamos a decir, oh Señor, has detenido mi mundo, estás tratando de arrestar mi atención. Padre, ayúdame a buscar tu rostro, ayúdame a humillarme, a buscar tu rostro, Señor, para que tú me dejes ver mi vida de tu perspectiva, Señor, de tus ojos, Señor, para voltear de cada manera, cada camino que estoy involucrado, que no place a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Estoy leyendo, continuando con el testimonio de este joven. ¿Cómo puedo cuantificar el arrepentimiento necesario? ¿Cómo puede uno cuantificar el arrepentimiento necesario de todos los días que no conectamos, que no alcanzamos a aquellos que el Señor deseaba alcanzar? Estas son las palabras de este joven. La carga de ese arrepentimiento era realmente sorprendente. Cuando yo comencé a ver que mis palabras de oración, mis días de falta de oración, que era una máscara en contra del Señor Jesucristo. Hermano, trate de ir y pasar 24 horas sin hablar a su esposa, aunque ella esté alrededor de su presencia. O esposa, intente hacer por 24 horas no hablar a su esposa, aunque esté en su presencia. Ese silencio le prometo que creará una dinámica de tensión, aunque no haga palabrería. Esa falta de comunicación entre un matrimonio creará, hermanos, crea una dinámica de tensión y estrés, hermanos, y frustración en una relación que debe de ser abierta y amable y fluyendo. Si eso pasa en lo natural con yo casé con mi esposa, yo me casé con mi esposa, yo no di mi vida por ella, yo di mis días solteros por ella, yo no di mi respiro, mi corazón no paró de latir por ella, latió unos varios latidos por ella, pero no paró de latir por ella. Y voy a permitir yo que haya falta de comunicación en mi vida o en su vida de ella. Hay veces que tenemos un silencio agradable entre yo y ella. Estamos conviviendo en silencio, pero se siente la diferencia que no estamos en la presencia de uno del otro. Aunque hay una diferencia entre cuando uno es ignorado y uno es reconocido, aunque vas ahí en silencio en el mismo carro, aunque estás en la presencia de esa persona, no lo ignoras. Es un convivio diferente a cuando lo ignoras, cuando están ahí enfrente de ti. Son cosas muy diferentes. ¿Y qué hacemos, hermano, en nuestra relación con el Señor cuando le ignoramos a Él y cuando le comunicamos al Señor con nuestra acción? Yo no estoy escuchándote a ti. Yo tengo mis ideas, mis conceptos, mis caminos. Esa es la manera en que voy a hacer las cosas, Señor. ¿Qué nos hace eso, hermanos?
que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Yo voy a la iglesia, tremendo. Pago mis diezmos, tremendo. Vivo santo, tremendo. Obedezco a mi pastor, tremendo. He obedecido Hechos 2:38, tremendo. Qué bueno. Pero todo lo que hace eso para usted es posicionarlo potencialmente para tener una relación con Dios. Esa no es tu relación con Dios. Esa no es tu relación con Dios. Es solamente te posiciona para tener una relación con Dios. Cuando has sido posicionado para tener una relación con Dios, ¿qué haces con eso? Hay muchos pastores ahora aterrorizados de lo que qué es lo que va a sobrar, hermanos, cuando nos podemos reunir de nuevo a tener iglesias, porque ellos saben muy bien en su espíritu y en su corazón que hay santos que vienen y se sientan en sus asientos de sus bancas, que no tienen ninguna relación con Dios, que no tienen ningún recurso donde pueden sobrevivir espiritualmente sin Él. Sin la excusa. Los servicios de iglesia no son excusa para aquellos que tienen relación con Dios. Pero aquellos que no tienen relación con Dios, los servicios de iglesia son una muleta que dan excusa a los miembros de no servir a Dios, como muchos pastores demandan que los miembros hagan. ¿Cuántas veces el Señor ha dado palabras a los pastores para batir a los santos de Dios afuera de su lugar de complacencia, de comodidad, de engaño propio? Cuando ellos piensan que por sus prácticas ciertas principios espirituales que se han convertido en obligaciones religiosas, que de una manera u otra son salvos porque cumplen estas cosas, aunque nunca han tenido una conversación real con el Señor, jamás. Y no tenemos nada por qué arrepentirnos, les pregunto, hermanos. El pueblo que se sienta en servicios de iglesia y no conocen a Jesús, y los hombres y mujeres que están ministrando el cuerpo de Cristo, que los dejan sentarse ahí y pensar que están bien. Está bien, solamente con que vengan a la iglesia, aunque no tengan relación con Dios. Todos tenemos que arrepentirnos de eso. Y cuando dejas que el Espíritu Santo venga sobre ti y te guíe en arrepentimiento de esa manera, todos esos minutos, maneras, horas y años que debiéramos de haber estado orando como labradores y como conductos de Dios para que el avivamiento llegara a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestro mundo. La carga de eso, cuando caiga sobre ti esa carga, en oración tú realizarás, hermano, que no puedes pagar para atrás el tiempo que has perdido. Si el Señor pudiera haber alcanzado a alguien y encontrado a alguien que se pusiera en la brecha, hermano, que se colocaría en la brecha. Continuando leyendo las palabras del joven, el hermano dijo: el Señor me ha transicionado mi oración en confesar, y no regresaré, hermanos, a satisfacer mi hambre espiritual en hacer cosas religiosas, tal como mucho lo que hacemos que llamamos iglesia. Y confieso, dice él, que si él tiene que quitarme todo lo que yo tengo para que él es considerable. Este joven dijo, para que él diga esto, él realmente ha venido a un lugar de arrepentimiento. Él realmente ha venido y ha contado, hermanos, el precio. Y yo pido la gracia de Dios sobre este hombre, que este joven solamente vaya adelante de este lugar. Y yo oro lo mismo por usted y por mí. Y lo confieso, dice el joven, que si el Señor tiene que quitarme todo lo que yo tengo, no me dejes regresar al estado de oración donde me encontraba hueco e insatisfecho, aunque yo era fiel en todas las expectativas de mi pastor y obrando en el reino de Dios y actualmente administrando a las personas cada semana, pero de acuerdo al lugar, desde un lugar, de acuerdo a sus palabras, de un lugar de falta de oración. ¿Qué tan constante está pasando eso, hermanos? Dice él: yo sé que no puedo hacer esto sin el Señor, pero yo le doy todo el permiso, ejercitando mi voluntad en oración, que el Señor haga lo que necesita que hacer para impulsarme hacia adelante en sus reinos y propósitos, para que Dios solo sea glorificado. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. I pray that that's not only
So Yo for him, oro every day of the rest of his que no life, solamente sea el resto de su vida en ese momento, hermanos, pero para que se convierta en la realidad de cada hijo de Dios y cada hombre y mujer llamado por Dios para orar, hermanos, y ser usado en el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Él me compartió unas cosas que el Señor comunicó con él de que tan desesperado el Señor está de alcanzarnos. Estoy leyendo lo que el Señor le habló a él, que él compartió conmigo. El Señor está tan desesperado con Israel, de alcanzar a Israel, hermanos, que él ordenó que el profeta se acostara desnudo ante el pueblo. Ningún hombre de Dios aprobaría de eso. Dice que Dios le dijo a él, el Señor estaba tan desesperado de alcanzar a Oseas, a su pueblo, que ordenó a Oseas, hermano, que se casara con una prostituta. Algo que ningún hombre de Dios aprobaría de eso. Cuando está tan desesperado el Señor hace cosas tan desesperadas y más allá de lo que la religión aprobaría. Vemos que Fineas, hermanos, traspasó con espada, hermanos, un hombre y una mujer. Y aún fue llamado amigo de Dios por hacerlo. El celo de Fineas, hermano, estaba tan lleno de la desesperación de Dios, porque la iniquidad que estaba aconteciendo en las naciones iba a destruir a muchos. Y agrega estas últimas palabras: nuestra iniquidad ha hecho que Dios se desespere. Oh, amigo mío, si fuera la voluntad de Dios, yo puedo detenerme aquí mismo y eso sería tanto, que no estas palabras, estas cosas que de alguien más, cosas que Dios habló a alguien más, que Él compartió conmigo y me dio permiso de leerles a ustedes. ¿Qué no los llamaría a nosotros, a usted y a mí, a arrepentimiento? ¿Qué no impulsaría, encendería un fuego en nosotros que causaría la pasión y un celo en nosotros de orar y traer, hermanos, un luto dentro de nuestro espíritu ante el Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. La preocupación que yo tengo por muchos en este día, que nombran el nombre de Cristo. Pablo mencionó, deja que cada aquel que nombra el nombre de Cristo, que menciona el nombre de Cristo, que sea parte de la iniquidad. La iglesia de la Odisea no reconocían ni por nada del mundo en que debían que arrepentirse. No había nada en ellos que Dios aprobó en su comportamiento. Ellos decían, su actitud era esto: estamos ricos, incrementados con mucho y sin necesidad de nada. Yo no creo que eso hablaba de lo natural. Yo creo que eso hablaba de su actitud en contra de Dios. Ellos decían en su cristianismo, tenemos todo lo que requerimos, no necesitamos más de Dios, no necesitamos más de Él. Quizás queramos un edificio más caro para que el mundo vea qué tan grandes somos como cristianos, pero no ocupamos nada más, no requerimos nada más. Mientras que el Señor les decía, aunque tú pienses que no requieres nada, no recibirás nada porque estás pobre, desnudo y ciego, le dijo el Señor. Oye, qué bocado de palabrerías, les dijo Jesús a ellos. No les dejó nada por qué sentirse bien cuando les habló. Y aún la iglesia de la Odisea no tenían ni la gran idea por qué tendrían que arrepentirse. El Señor dice, por los que tanto que yo amo, los castigo. Así es que arrepiéntese y teme a Dios. Estas palabras de Jesucristo a la Odisea lo contaríamos, hermanos, en este día como algo ofendido. Yo no sé, pero ese mensaje que Dios dio a la iglesia de la Odisea, el Señor lo ve como amor. Y si usted está predicando otro evangelio aparte de esto, usted está predicando un evangelio que no es el evangelio. Y quizás usted está en la Odisea y usted ha negado su derecho y su responsabilidad de arrepentirse. Y después, en Mateo 7, 21, 23, aquellos que dicen Señor, Señor, Jesucristo dijo, no todo aquel que dice Señor, Señor, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace
la voluntad de mi Padre. Dice, muchos me dirán ese día, Señor, que no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre. La Reina Valera dice muchas obras milagrosas. En el griego, la Reina Valera, el Señor le dice, entonces yo les profesaré, yo les haré ese pronunciamiento. Yo nunca les conocí. De acuerdo al griego, la palabra yo no les conozco significa usted y yo nunca tuvimos relación juntos. ¿Por qué? Porque le llamaron Señor. Y la palabra Señor era supremo rey, pero nunca lo reconocieron como rey. Ellos hicieron sus vidas, vivieron sus vidas y nunca le pidieron su opinión. Ellos pidieron que Dios bendiciera sus opiniones, sus caminos, sus planes. Aquí está, Señor, mis vegetales y mis frutos que Caín ofreció, y el Señor rechazó lo de Caín. No solamente el Señor rechazó lo de Caín, pero bendijo lo de Abel. Abel trajo a Dios una ofrenda de agradecimiento de lo que Dios había producido, en lo que Dios había hecho por medio de ese sacrificio vivo. Uno hizo sus obras a Dios para que las aceptara, y el otro era solamente un mayordomo de lo que Dios había hecho. Y lo traje en humildad. Y usted se está hablando de la división de religión y el pentecostalismo. Tienes al grupo que está viviendo por Dios, y están obrando por Dios, trabajando por Dios. Y después tiene otro grupo que uno dice, sin ti yo nada puedo hacer, Padre. Así es que por tu gracia me doy a ti, Padre, para que obres por medio de mí y vivas tu vida por medio de mi vida, Padre. No son remotamente la misma cosa, hermanos. Y tenemos que arrepentirnos. Así es que Él dijo, entonces yo les proclamaré. Yo nunca aprobé de mi relación contigo. Apártate de mí. De acuerdo como el Señor usó esas palabras, en otras parábolas y situaciones. Es una palabra de finalidad, de expulsión, de ser arrojados afuera de su presencia. Y les dijo que es su problema. El problema de ellos es que vivieron en sus propios caminos, no el camino del Padre. Vivieron por su voluntad y no la voluntad del Padre. Él dijo, sí, me llamaban Padre, me llamaban Señor, Señor, pero vivieron a su manera. Y el Señor llamó eso iniquidad. El Señor me dio esto el otro día y yo lo puse en las redes sociales. La crisis es una revelador. Podemos pretender ser muchas cosas, aún de convencernos que somos esas cosas que percibimos ser. Pero el Señor ha escogido descubrir nuestra pretender. Podemos poner una máscara hasta que venga el momento de crisis. Después nos daremos cuenta si realmente tenemos fe o no tenemos fe. En crisis, la fe positiva nunca funciona. Pero en crisis, hermanos, cuando la fe viene, puedo tener suficiente fe para practicar mi religión. Pero esa fe de practicar tu religión no te guardará en crisis, en temor. No te guardará del temor de una virus o cualquier otra causa de muerte. No te protegerá. No te guardará. Aquellos que yo siento un gran reproche de Dios en contra de ellos. Y que han seguido su fe falsa. Y que el Señor todo está bien cuando el sol está brillando. Pero cuando viene el momento de crisis, su fe falla. En el nombre de Jesús tenemos que abrir nuestros ojos y dejar que Él abra nuestros ojos y quite la oscuridad. Y dejar lo que Él nos dé, el don de arrepentimiento, por arrepentirnos, hermanos. Por estar satisfechos con lo mínimo. Para que realmente el Dios amable y nos dé lo real, hermanos. Nos perdone. Si lo dejaríamos, si le dejáramos al Señor hacer eso nosotros. Estamos en una crisis, sí, pero no es una crisis de la corona. Yo nunca en mi vida yo jamás he visto que Dios trajera al mundo entero en una crisis de fe. Pero el problema ahora es, ¿en qué dirección va a ir usted en esta crisis de fe? En el nombre de Jesús, ¿en qué dirección? No tienes que contestarme a mí.
Yo no puedo ver tu respuesta aunque me respondas al momento. Aunque estés sacudiendo tu cabeza en ira, en coraje, o que apagues este video, o esto está en vivo al momento, o tu cabeza está ha caído a tu pecho y has comenzado a arrepentirte. Yo no sé cuál será tu respuesta, pero el no responder es una respuesta al mismo tiempo. No decidir es una decisión. El no arrepentirse es un acto de impenitencia. Así es que, ¿qué harás tú? ¿Tratas de pretender proteger tu fe falsa? ¿O vas a perseguir la fe real que Dios está ofreciéndote? Solo tú puedes escoger. Y aquellos que han llegado al arrepentimiento en este problema de crisis, el Señor tiene esta palabra. Recientemente compartí esto en el mensaje urgente, las 3 partes del mensaje urgente, de las 3 partes, y siento compartirlo una vez más. Para si no lo ha escuchado, lo está escuchando por primera vez. Y si ya lo ha escuchado, el Señor quiere reforzar esto sobre usted. Tenemos muchos orando, pero están orando oraciones de sobrevivimiento. Oh Señor, quita este virus. Oh Señor, guárdame. Protege lo mío. Oh Señor. Que mi iglesia sobreviva, Padre. Toda esa oración de sobrevivimiento. ¿El Señor le importa eso? Claro que sí. Sí, pero como Él es el que ha permitido que entremos en esta crisis. Él no es el que está enfermando a las personas. Pero nada de esto puede acontecer sin su permiso. Y no voy a tomar el tiempo bíblicamente para defender lo que acabo de decir. Lo he hecho muchas veces. Si no lo vas a creer, hermano. Si lo dije anteriormente, no lo vas a creer si lo digo de nuevo. Pero voy a hacer, hermanos, esta declaración. La oración que uno ora para sobrevivir es muy peligrosa. Un lugar en la palabra, Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 10:19, he aquí les doy poder, era exousia, he aquí les doy autoridad de tropezar sobre serpientes, escorpiones y sobre todo poder del enemigo, sobre serpientes, el engaño del mundo de las tinieblas, o el escorpión, hermanos, la acusación afilada del reino de las tinieblas. La palabra diablo significa esa acusación de que el adversario siempre está acusando a los hermanos ante el Señor. Y el poder del enemigo que siempre está tratando de esponjarse y hacerte creer que Él es más poderoso que tú y que Dios. Y el Señor dijo que si su pueblo oraría esta oración, que es una oración en la ofensiva, es una oración de ataque en guerra. Y tropezar, que es un término militante, serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Nada os dañará. La protección del Señor que estamos buscando en nuestra oración de sobrevivir. El Señor te la quiere dar, pero no te la va a dar si no oras en obediencia a su palabra. Por favor, reconoce que la protección divina solo viene a aquellos que están en la defensiva, ofensiva, no la defensiva. La armadura de Dios, el escudo de la fe y la palabra del Espíritu solamente funciona para aquellos que están en el ataque. Cuando uno está huyendo del enemigo, cuando el escudo está frente de ti, el enemigo está detrás de ti, el escudo de la fe no funciona, la espada no funciona porque tu espalda está expuesta. Y si no estás enfrentando al enemigo para atacarlo, entonces toda la armadura de Dios y las armas de nuestra milicia no funcionan para ti. No es porque Dios no te ama, es porque no obedeces la palabra de Dios. Solamente estás orando por lo tuyo. Oh, que mi familia sobreviva, que yo sobreviva, o que mi iglesia sobreviva. Tú vas a guiar a tu iglesia en guerra espiritual, pero estás orando que sobrevivan.
Te estoy diciendo esto y yo tengo escritura para respaldar lo que estoy diciendo. No van a sobrevivir tu iglesia. Y estás en todo tu derecho de estar aterrorizado. Lo que tienes ahora mismo no vas a tenerlo después de esta crisis. Si solo lo que estás orando es que estés protegido, mientras que todo el mundo se va al infierno. Estamos orando, hermanos, oraciones de protegernos, mientras que el mundo se está quemando en el infierno. Qué bueno que Jesucristo no se protegió a sí mismo cuando fue a la ofensiva en la cruz para salvarnos a nosotros. Y por esa cruz, Él derrotó la muerte, el Hades y el infierno. Qué bueno que no entró a la defensiva, hermanos, para defenderse y sobrevivir. La armadura de Dios y al igual la espada y el escudo de la fe solamente funciona para aquellos que están en ataque. El Señor ha prometido que a su iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Si hay una cualquiera consideración razonable, hay victoria para aquellos que están en ofensiva en contra de las puertas del Hades, en contra de la autoridad del infierno. En Mateo dice, la primera vez que el Señor mencionó la palabra iglesia, y la palabra ahí menciona en abundancia. Es imperativo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, en la tierra, estén en la ofensiva espiritual en este tiempo más que nunca otro tiempo en mi vida. Tenemos que estar en la ofensiva. Hay muchos de mis hermanos que han despedido toda esta guerra espiritual. Eso es el hermano Wright y esto es raro. No es el hermano Wright correcto, está Wright por correcto. Es verdad. No me está rechazando a mí el hermano Wright con mis ideas raras. Está rechazando la palabra de Dios. Está en el libro, hermano. Desafortunadamente, mi amigo, vas a pagar las consecuencias. Yo no estoy haciéndolo. Te estoy diciendo lo que está pasando. Vas a pagar la consecuencia. El rehusar participar con Dios. Pablo dijo, sígueme a mí como yo sigo a Jesús. Finalmente, hermanos míos, sé fuerte en el Señor y la fuerza de su espíritu. Porque no luchamos contra sangre y carne, más contra principados, potestades y en lugares celestiales, en las alturas de oscuridad. Y toda la razón es porque estamos en este conflicto con el enemigo. Tú no puedes hacer un trato con el enemigo y decir, te voy a ignorar, Satanás, si me ignoras. Él va a estar de acuerdo con eso, pero durante la Guerra Fría, yo me di cuenta que cualquier otro país, el país que estuvo en guerra en contra de nosotros en la Guerra Fría, hicieron un pacto de estar de acuerdo con nosotros para que los dejáramos en paz, pero entre más hacíamos pactos para que los dejáramos en paz, nos engañaron. Exactamente, hermanos. Es lo que queremos hacer con el enemigo, hacer un trato, decir a Satanás, si nos dejas en paz, te dejamos en paz. No estoy tratando de hacerte enojar, o no estoy tratando de airarte en contra de mí, no estoy tratando de hacer nada de eso. Si lo que te estoy diciendo no es verdad, ¿quieres mi correo electrónico? ¿Quieres mi número de teléfono? Dame tu escritura. No, pero vas a ir a hablar con todo esto detrás de mi espalda. No estás hablando detrás de la espalda de Dios, porque si estás tú, la palabra de Dios, el Señor defenderá su palabra. Yo no tengo que defender mi palabra. Yo no, como hombre. Si es la palabra de Dios, yo tengo palabra, escritura. ¿Qué está haciendo usted? No estoy tratando de enfrentarte a ti personalmente. El mundo se está yendo al infierno y no estamos alcanzando con nuestras tradiciones, hermanos, y nuestros servicios tradicionales y nuestra mentalidad tradicional. Yo no quiero la sangre de esas almas en mis manos. Está bien contigo, quizás, si tú quieres tener sangre en tus manos y tratar de hacer excusas para sacudirte y lavarte las manos antes del trono de justicia de Dios, de juicio. Pero hay muchos lugares en el libro, si lo leímos, que hay más allá, va más allá de solamente leer la Biblia para predicar un sermón. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. Tenemos que arrepentirnos. Pero si nos arrepentimos y cambiamos, hermanos, un cambio de mente, cambio de dirección, pero nosotros mismos vamos a entrar a la ofensiva y vamos a guiar a todos aquellos que tenemos influencia sobre ellos, que se pongan en la ofensiva. Aquellos que operan y oran con temor, oran para sobrevivir, para no perder.
Pero aquellos que tienen fe, hermanos, están orando la voluntad, su palabra, su nombre y su autoridad que prevalezca sobre la tierra. Ellos son los que están orando para ganar para el reino de Dios, para que gane el reino de Dios y que todo sea hecho por su gloria. Y por eso es que esto es llamado a la guerra 2020 acelerado. Muchos de ustedes me han comunicado directamente e indirectamente, me han dicho, estoy con usted, hermano. Pero hermano, yo pido que usted esté en el barco con esto. Porque haciendo esto una vez al mes, inicialmente era de abril a septiembre, a octubre. Esto es lo que el Espíritu Santo ha hablado. Para aquellos que creen que yo soy un hombre de Dios, cualquier otro título tú quieras poner sobre eso, está entre ti y Dios. Pero aquellos que creen que yo oigo de Dios y que soy un hombre de Dios, esto es lo que el Espíritu Santo está diciendo que hagamos. Abril es el mes de su muerte. Estamos a punto de celebrar su muerte en este fin de semana. Mañana, el sábado, el viernes por la noche, el sábado, eso es otro tema para otro debate. Si fue el miércoles antes de la primer día de la semana o el viernes, no vamos a discutir eso ahora. Pero el punto es que esta es la semana y el domingo es el día de su resurrección. Pero abril, en la economía de Dios y en su dirección de voluntad, es el tiempo para que nosotros hagamos nuestra llamado y elección seguro. En otras palabras, hagamos nuestro arrepentimiento, abrazándonos al Señor, para que lleguemos al fin de nosotros mismos como personas y nos demos a Dios en una manera sin reserva. Y empezando la primera semana de mayo, comenzará la ofensiva. Un día a la semana, no importa si es la misma semana o cada día de la semana en la iglesia, usted tendrá un día de oración, de cadena de oración. No importa si son sesiones de 2 horas, no importa dónde esté el pueblo de Dios, donde quiera que se encuentre, un lugar físico, ahí donde estén, hermanos, en la cadena de oración, y ayunarán por 24 horas como usted guste hacer eso. Si comienza a 6 en la tarde del próximo día, de un día al otro, 24 horas de ayuno, como sea que Dios lo haga usted en su situación. Pero estamos creando un calendario que estará, hermanos, a la guerra, llamado la guerra 2020. Y estarán en la página de internet apostoliciron.com y habrá un calendario allí y podrá someter si uno quiere. Si quiere que sepamos, usted no tiene que hacer esto para mí o por mí. Esto está entre usted y Dios. Si usted quiere poner su nombre en ese calendario para hacer un compromiso con Dios y con el mundo, usted puede mandar por correo electrónico ctw2020@apostoliciron.com y podrá ver usted ahí que hay una cadena de oración de 24 horas al día hasta que Jesús diga, mis hermanos, que nos detengamos. Pero hay una posibilidad que quizás el Señor no deje que nos detengamos. Lo que usted sienta hacer, yo le voy a pedir que lo hagamos, que lo haga. Y no vamos a empezar ahora mismo, pero vamos a predicar y vamos a orar y arrepentirnos. Y estoy diciendo esto a aquellos que están escuchándome. En vez, hermanos, de predicar la resurrección este domingo, ¿por qué no predican de la crucificación? Que la crucificación derramó la sangre de Jesús para que aquellos que se arrepintieran, el Señor está dispuesto a perdonarnos nuestros pecados. Porque esa sangre no tiene valor, no tiene poder si la persona no se arrepiente a recibir el Evangelio. El Señor no lo hará y no lo va a hacer. La sangre no funciona al impotente. Así es que durante este mes presente, comunicaremos, predicaremos y enseñaremos del arrepentimiento. Y si no me arrepiento, yo no voy a poder dirigir a personas al arrepentimiento. Es por eso que hay muchas personas que están evitando el tema del arrepentimiento.
No pueden traer y llevar a las personas a hacer algo que ellos mismos no están haciendo. Pero si lo comenzamos a hacer, hermanos, comenzando con el 1 de mayo, el Señor me está dirigiendo a personas. Está estrictamente en Él. El 1 de mayo, 1 de mayo es el fin de semana. Alguien va a tener que estar dispuesto a empezar ese fin de semana con sacrificio, ayuno, oración, con guerra, porque estamos contando desde el sábado al domingo, porque es la manera en que el Señor cuenta la semana, del sábado al domingo. Cualquier sea la cosa que está abierto, donde sea la abertura para orar, y voy a yo personalmente por la gracia de Dios. Yo personalmente y aquellos que se comprometan a hacerlo. En cualquier día que tengamos a alguien que no se ha comprometido para orar en ese día, yo voy a llenar ese tiempo para que esa cadena de oración continúe, hermanos. Personalmente, en el nombre de Jesús, aquellos que quieren ayudarme a llenar esos huecos en la cadena de oración, vamos a orar en ese día y voy a cubrir esos huecos. No es para sobrevivir esta oración, no es para sobrevivir en nuestras iglesias, nuestras finanzas. Es oración para el reino de Dios. Es para el evangelio. Dirigí el otro día una junta de oración en YouTube, que fue oración del reino con el obispo. Es uno de los fluires más poderosos de mi vida. Y expliqué un poco y enseñé un poco del reino de Dios y cómo oramos el reino de Dios. Y otros oraron conmigo, me han dado mucho comentario que tan poderoso, porque se sentía el espíritu de cada parte de esa oración. Si esto es lo que debemos estar haciendo, por eso tengo una serie de 8 partes enseñando, hermanos, los principios bíblicos de la oración del reino de Dios, disponible en YouTube. Y he estado poniendo también cada mañana a las 9 de la mañana las series que Dios ha puesto, de 17 series de cómo orar como los apóstoles oraron. ¿Por qué queremos orar como los apóstoles oraron? Porque Jesucristo personalmente les enseñó a orar, hermanos. En realidad, cuando llegue a la lección 17, voy a comenzar de nuevo. A las 9 de la mañana, todos los días voy a continuar enseñando esas lecciones hasta que el Señor diga que los pare. A las 9 de la mañana, y miles de personas están viéndolas. Porque estoy, hermanos, viendo ese reporte en YouTube y en la internet, en mi página de Facebook, en mi página de internet. El Señor está haciendo algo, nos está ayudando. Hay muchos hombres de Dios que han enseñado oración allá afuera. Cualquier recurso que esté usando usted para orar y agarrar información para orar, hermanos, tenemos que hacerlo y prepararnos para atacar las puertas del infierno, del Hades. La Escritura dice: en ese día la presencia del Señor estará coronada sobre ellos. Y el Señor traerá el juicio por aquellos que pecan en el juicio. Y el Señor dará fuerza a aquellos que llevan la batalla a las puertas del infierno. Hermanos, no puedes derrotar al enemigo hasta que no derrote las puertas del infierno, del Hades. El Señor prometió a Abraham en Génesis 20, capítulo 22, versículo 15. Y el ángel de Jehová le habló a Abraham por la segunda vez. Yo solo he jurado, dice el Señor, porque usted ha hecho esto y no ha detenido a su hijo de mí, que en bendición te bendeciré, en multiplicar te multiplicaré, y tu simiente será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y tu semilla poseerá las puertas de sus enemigos. Y en su semilla todas las naciones del mundo serán bendecidas, porque has obedecido mi voz. La bendición de Abraham viene sobre ellos y obra por medio de ellos que escuchan y obedecen la voz de Dios. Sí viene sobre ellos. Esto fue la promesa de Abraham, que su semilla natural y espiritual, poseerá las puertas del infierno del enemigo. Mateo capítulo 16. Aquí les digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán.
Y te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Lo que es atado en el cielo será atado en el cielo. Lo que desates en el cielo será desatado sobre la tierra. Somos la semilla de Abraham. De acuerdo a muchos lugares en las epístolas, especialmente en la escritura de Pablo, Romanos 4, Galatas 3 y 4, y otros lugares, muy específicamente, que aquellos que son de la fe son herederos de la semilla de Abraham y somos heredadores con nuestro Padre, hermanos. Abraham, el Padre de la fe. Esas promesas que Dios le dio en Génesis 22 pertenecen a mí, hermanos. Y usted las puede obtener si las quiere. El Señor me está requiriendo que yo comparta algo en este. Hermano, cuando usted escuche esto, usted entendería por qué cualquier humano en su mente natural estuviera inseguro de escuchar o hacer lo que estoy pidiendo. Yo no pedí esto, pero he sido requerido por el Señor de ser fiel en lo que voy a hablar. Octubre 12, 1981, domingo por la mañana, temprano, esa mañana íbamos a comenzar un avivamiento con el predicador, el evangelista más popular y conocido de ese tiempo. Y su enfoque primordialmente era, hermanos, profecía de los últimos tiempos. Y tenía gran avivamiento y muchas personas recibían el Espíritu Santo en sus avivamientos antes de que llegara nuestro avivamiento. Y sus juntas evangelísticas. Y después de nuestra junta, había juntas, más de 1000 que recibieron el Espíritu Santo. Y yo estaba orando temprano temprano en la mañana me levanté a orar y estaba tratando de orar. Estoy tratando de comenzar ese avivamiento en ese día, que cientos y cientos de personas iban a ser llenas del Espíritu Santo en ese tiempo. Habíamos estado en una temporada de avivamiento hasta ese momento. Teníamos más de 850 personas que habían recibido el Espíritu Santo bajo de su ministerio de este evangelista. Así es que estábamos preparándonos para iniciar este avivamiento y sentía esta urgencia en el Espíritu Santo. Y oraba en diferentes avenidas del Espíritu Santo, y cuando a veces oraba en lugares que no entendía, a veces había oraciones de intercesión, a veces de guerra, a veces eran súplicas, a veces era intercesión de guerra. Yo no sabía qué era lo que el Señor hacía, pero yo solamente me daba a ese fluir del Espíritu. Y esa mañana yo estaba orando y comencé a orar en lenguas y comenzó a intensificar. Y realmente muy enfocado y poderoso. Estaba muy poderoso. Y hermanos, lloré, hermanos. Y de repente me encuentro yo golpeando así con mano, así, en el nombre de Jesús, así con mis manos estoy yo pegando y golpeando así con mi mano. Mientras que la intercesión poderosa estaba fluyendo de mi lengua. Yo no entendía, hermanos, lo que estaba orando en el momento, en lo natural. Yo solamente me daba la oración en los espíritus. Yo no goberné lo que Dios estaba haciendo, dejé que me gobernara. Yo estoy así golpeando con mi mano, así. Y de repente, mientras que yo estoy despierto, estoy viendo esta visión despierto. Y nunca había estado en una experiencia como esa hasta ese momento. Las primeras cosas que vi fueron dos grandísimas puertas, hermanos, antiguas. Habían grandísimas, parecían que era como de 100 pies, 100 yardas. Yo no encuentro, de la posición que yo estaba en la visión de retirado, yo no sé qué tan grandes estaban esas puertas antiguas, pero estaban atonizantemente, hermano, grandísimas. Yo no sabía, decía, ¿cómo se moverán estas puertas? Y la próxima vez que miré a la visión, yo no estaba atrás, a una distancia atrás, hermanos. Estaba arriba como de una plataforma. Parecía que yo estaba viendo
de un punto de vista elevado, una perspectiva que el Señor me estaba dando a mí de lo que yo estaba viendo con mis ojos. Yo estoy orando, estoy golpeando con mi mano, así, al igual en lo natural. Y el Señor me enseñó este tronco de árbol grandísimo, grandísimo, hermanos. Yo no sé qué tan grande era, pero parecía como un tronco grandísimo, hermanos. El diámetro de ese tronco, a lo menos, era 10 pies de ancho, de grueso. Estaba tan largo, hermano, quizás 200 pies de largo. Yo nunca había visto algo de ese tamaño. Era un árbol grande, hermanos. Y la punta, hermanos, era una punta que había sido afilada, fuerte. Y había agarraderas, hermanos, de ese tronco de árbol. En toda la abredura, hermanos, que estaban tan separados lo suficiente para que los hombres se agarraran ahí, hermanos, y levantaran. Las agarraderas estaban grandes, hermanos, que estaban tan largas que 4 o 5 hombres se podían agarrar de esas agarraderas, de esos barrotes que salían del lado. Y estaban todos, hermanos, de la largura de este tronco de árbol. Y los vi de que lo agarraban y estaban golpeando estas puertas antiguas, hermanos. Y yo miraba que en mi mano, que yo estaba golpeando. Y cuando yo golpeaba en mi mano, y cada vez que mi mano golpeaba el escritorio, ellos golpeaban esa puerta antigua. Y me detuve y ellos se detuvieron. Y luego golpeaba de nuevo y lo hacían de nuevo ellos. Y vino a mí y dije, Señor, ¿qué es esto, Señor? Yo no sé lo que significa esto, pero parece ser que me estás dando a mí, usándome a mí para dar el mandamiento del golpear y derribar esas puertas, hermanos. Yo en este tiempo no estaba conscientemente pensando o preguntando a quién pertenecían, hermanos, esas puertas antiguas. Pero estos hombres de Dios estaban a los dos lados, hermanos, de este tronco de árbol de 200 pies, golpeando esas puertas antiguas, golpeando esas puertas. Yo estoy orando en el Espíritu, y cada vez en el Espíritu. No estaba yo consciente de lo que estaba haciendo. Mientras que yo oraba, hermanos, esta lengua de guerra pesada entró sobre mí. Y el Espíritu Santo, cada vez que yo golpeaba mi brazo, hermanos, y yo bajaba mi brazo otra vez en el escritorio, hermanos, y ellos golpeaban esa puerta, hermanos. Yo no sé qué largo oraba, hermanos, qué tanto tiempo oré. Yo sé que desde el tiempo que yo salí de esa visión, quizás estaba orando por 5 o más horas en esa mañana. Pero parecía ser como que eran momentos. Estaba en otro lugar. Yo estaba completamente dado al espíritu de intercesión y de guerra. No estaba yo en ese cuarto, hermanos, ya. Yo estaba en el espíritu, en esta visión de lo que estaba Dios haciendo. Y cuando realmente, hermanos, acepté la responsabilidad que el Señor me había dado de dar la señal, continuamos dando la orden de que golpearan, y los hombres de Dios nunca se cansaron y nunca miraron a mí y decirme a mí, ¿cuánto tiempo vamos a hacer esto? Ninguna vez voltearon a verme, a preguntarme con sus ojos. Ellos se enfocaban, hermanos, y seguían golpeando y golpeando y golpeando esas puertas antiguas, y esto continuaba y continuaba y continuaba. Y había un punto en tiempo que yo recuerdo en la visión. Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y finalmente, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente, oí algo que aconteció, un ruido diferente al golpeo de ese barrote a las puertas. Y parecía ver como que las puertas no temblaban, hermano. Pero usted sabe, como ha visto que las puertas antiguas estaban diseñadas para abrirse hacia adentro, para poder hacer un marco sobre ellos. Estaban, cuando las diseñaron las cadenas, las puertas antiguas, ponían un barrote por medio, hermanos. Ponían un barrote detrás de la puerta cuando la cerraban para fortalecer la seguridad de esa puerta. Pero considerando qué tan formidable estaban esas puertas antiguas, hermano, yo no puedo imaginarme
la gruesura del barrote. Pero finalmente, después, una vez, yo no sé qué tiempo fue, yo solamente sabía orar como estaba orando y vamos a continuar haciendo eso, hermano. Y finalmente, oí algo que tronó fuerte. De repente nos inspiramos, hermanos. Algo comenzó a romper, algo comenzó a quebrar. Y comenzamos, hermanos, con la inspiración del Espíritu Santo. Cada vez que tronaba, hermano, ahí, golpeábamos ahí, estaba tronando y tronaba la madera. Y continuamos haciéndolo. Y finalmente, hubo un trueno fuerte, el más explosivo, y pareció que nada aconteció. Amigo mío, yo puedo decirte en este momento, tan claro como si estuviese ahí. Y he vivido desde octubre 12, 1981, para ver eso, ver en el Espíritu, hermanos, año tras año. Por lo que sucedió, yo no sabía qué esperar, hermanos. Yo no estaba preparado para lo que estaba a punto de ver. Y ese último golpe, hermanos, final, en contra de todas las leyes del físico, por el marco de esas puertas antiguas. Esas puertas no se abrieron hacia adentro, explotaron hacia afuera. Eso significa, hermanos, que tronaron y se rompió el marco, hermanos, se quebró el marco. Fueron totalmente incapacitadas para nunca jamás volver a funcionar como puertas. Usted puede ser que sea como la promesa de Abraham, que la semilla de Abraham poseería las puertas antiguas, hermanos, del enemigo. Yo no estaba listo para ver lo que vi. Yo no sabía lo que yo iba a ver, hermanos. Yo estaba en el Espíritu, esperando que el Señor me enseñara la próxima escena. Yo estaba ahí en ese lugar, hermanos, viendo lo más lejos que yo podía ver adentro de ese lugar donde estaban las puertas antiguas. Había una grande cantidad de humanos. Había una manera, yo no sé, estaban empaquetados ahí, hermanos. Tuviera que ser espiritual porque uno no puede vivir de esa manera. Estaban tan empaquetados dentro de ese edificio, de ese reino. Y en contra de ese lugar elevado que yo estaba en la visión viendo, yo podía ver lejos, hermano, como un mar de personas. Humanidad, hermanos, masiva. Y cada uno de ellos tenía la misma expresión en sus ojos. Tan falta de esperanza y decepción y falta de vida en ellos. Para decir que no tenían gozo, no compara. Estaban tan sin vida. Están deprimidos y frustrados. Y ni puedes usar la palabra sin gozo para describirlo. Había solo un momento cuando nada pasó. El último trueno tomó lugar y en un momento esas puertas antiguas rompieron, hermanos, y se cayeron. Pero esa masiva multitud de humanidad, ese lugar grande, de este mar de personas, de humanos, nada pasó por solo un momento. Pero los que estaban ahí cerca, los hombres que habían derribado esas paredes, esas puertas, fue un momento de tiempo que la presión, que aquellos que estaban adentro de ellos fueron forzados. Su deseo, su hambre de ser liberados de esa vida, ese lugar de vida, de frustración y hueco y falta de esperanza, y el deseo y la presión de su hambre forzó esas puertas. Y esa presión
forzó a las personas que explotaran y salieran. Y vi donde cruzaron la línea instantáneamente. Cuando cruzaron la línea de prisioneros, se iban, hermanos, del lugar de tristeza, de luto, hasta la expresión más viva y eficaz, hermanos. Comenzaban a gritar y a brincar, y ese gritar comenzó, hermanos, en un estruendo grande, y gritar: somos libres, somos libres, somos libres. Y yo noté que en mi espíritu comenzó a moverse esa mar de humanidad, hermano, ese masivo grupo de personas. Yo todavía estoy orando en lenguas y viendo en lenguas en el espíritu estoy aún. Y hermanos, yo recuerdo viendo y pensando en mí mismo, aparte de la visión. Imagino qué tan largo acontecerá esta escena. ¿Qué tanto tiempo va a durar esto? Continúe orando, hermanos. No sabía cómo orar y qué tiempo era para orar. Y entre tanto que yo quería orar, la visión continuó. Y todo lo que pasaba ahora, estaban, hermanos, cayéndose hacia afuera de esas puertas antiguas, hermanos. Los hombres fueron sobrevendidos. Esa persona fue transformada cuando salieron de esa prisión. Hermano, no podía ya comparar, distinguir los hombres de Dios que fueron usados, hermanos, para derribar esas puertas antiguas con aquellas almas que fueron convertidas cuando salieron de ese lugar. No se distinguía, eran los mismos. Yo no entiendo ese término, hermanos, pero después de un tiempo, atrás allá en mi pensamiento lejano, escuché esto, esta impresión, escuché esta voz. Ya menos tiempo de iglesia. Escuché eso. Y sabía que el evangelista iba a llegar ahí. Yo tenía que lentamente salir de la profundidad de ese que yo sentía en el espíritu. Empecé a dar gracias a Dios. Empecé a alabar a Dios mientras que la visión comenzó a levantarse. Y el Espíritu Santo, el Señor me dijo: esta visión no es para este avivamiento. Es para el avivamiento futuro que yo voy a hacer antes de mi venida del rapto. He vivido desde octubre 12, 1981, listo y esperando para eso. Yo jamás hubiera soñado, imaginado que yo fuera involucrado de ser alguno de ellos conductos, hermanos, que el Señor llamara para ser parte de ese tronco, hermanos, que el Señor iba a usar para derribar esas puertas antiguas. En octubre 1981. No podía yo concebir eso en mi vida. Solamente tenía 35 años de edad. Yo no podía concebir eso. Pero ahora aquí, marzo 2011, prediqué aquí, hermanos. Comencé a recibir la victoria aquí en Anápolis. Ningún hombre me enseñó, hermanos. El Señor me enseñó en el hombre, en el libro. Me enseñó a hacer guerra, me enseñó, y es lo que nos dio el avivamiento que tenemos ahora. Tuvimos esa práctica con el Señor. Y ahora estamos aquí. Yo debo de obedecer a Dios y rendirme a Dios. Y hacer mi parte en esto. Y desde esa perspectiva, de esa visión, ahora es ese día de llevar ese tronco de árbol, hermanos, en su reino, en su poder, su autoridad, su dominio, su nombre, y comenzar a golpear esas puertas antiguas. Cualquier sea el día que su iglesia ha sido llamado para orar, cualquier día que usted ha ayunado, cualquier día que usted ha hecho esa cadena de oración, ese es el día que su iglesia va a ser una de esas iglesias que va a estar golpeando, hermanos, sobre ese tronco con ese tronco de árbol, para venir en contra de las puertas del infierno, hasta que veamos la victoria de la cosecha de almas.
Yo sé, hermano, yo tengo 74 años de edad. Yo estoy muy consciente de que muchas personas, es más, unos hombres prominentes se van a reír de esto y van a rechazarlo. No me importa a mí para nada y de ellos. Yo estoy hablando hoy a aquellos que quieren ver las puertas del Hades derrotadas, que quieren atar y destrozar al hombre fuerte para repartir el botín. Te estoy hablando a ti y el Espíritu Santo te está hablando a ti y está llamándote a ti y a mí de ser involucrados en esto. El calendario para que usted vea está en apostoliciron.com. Cuando usted quiera y el tiempo venga, cada semana, mientras que usted quiera venir y ser parte de este esfuerzo, usted puede mandar el correo electrónico, hermanos, a ctw2020@apostoliciron.com. Va a haber un hombre de Dios que va a estar manejando y conduciendo este calendario. Si llega a un punto que ese día no estará disponible, le avisaremos. Los primeros que pondremos ahí su nombre, va a haber nombres que se van a ver ahí en el calendario, los primeros cuantos nombres. Después van a haber 9 iglesias adicionales que van a participar. Discúlpeme, pero no podemos aceptar los nombres de santos individuales. Tienes que orar eso con los pastores, pero no podemos aceptarte como santo. Pero tú ora, y el Señor lo honrará. En el nombre de Jesucristo, Padre, tú has hablado a tu pueblo este día. Y estoy tan humillado. Es permitido, Señor, hacer esto, Padre. Y desata el espíritu de gracia sobre nosotros en oración. El espíritu de súplica, el espíritu de guerra, el espíritu de intercesión. En el nombre de Jesús. Oremos ahora. A la gloria de Dios. Amén.